para si nandam. Basta nandam. ¿Qué? Me perdí. Me dijiste, el otro lo dije al revés, ¿eh? Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 6516 4446. Mándanos un WhatsApp. En Caput. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nelly Minyersky. Pasan cosas. Gracias Radio Caput por ser como nuestra casa, ser como nuestro hogar de todos aquellos y aquellas que pensamos en un país más justo, en un país con paz contra los malos. Radio Caput. Para Radio Caput es un honor. Radio Caput es tu casa. Y yo la siento en mi casa. Esas cosas. Como dije antes, con el mente, con el cariño. Somos nosotras. Somos nosotras. Los números de Perón, el Perón económico. ¡Solo en 2 años! ¡Lo han desorganizado todo! Hay una economía peronista que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. ¡Han desquiciado las finanzas estatales! ¡Derrochado las reservas financieras! Es trabajocéntrica, es el laburo por sobre el mercado. Los números de Perón en Caput. En Caput. Buen día a todos y todas. Bienvenidos, como cada jueves, a partir de las 10, en esta propuesta que lleva el nombre de los números de Perón, tratando de enhebrar un poco de economía peronista en la actualidad nacional. Estamos transmitiendo desde Radio Caput, ubicada en Talcahuano 240 de esta capital federal, y la puesta al aire y operación y musicalización y tandalización, a cada uno de nuestra compañera Laureana. Y nada, nos podés contactar a través de Caput Oyentes, WhatsApp Oyentes, al 1165164446, también por Twitter, Instagram o Facebook, con Radio Caput, que es nuestro nombre en las redes. También podés escucharnos por la web radiocaput.com, por el canal de YouTube Radio Caput, o bajándote la aplicación también de los stores que conozcas. También estamos en Spotify como Radio Caput, y podés recibir un diario todo de noticias todos los días por WhatsApp, con noticias frescas del día, ¿sí?, de último momento, enviando un mensaje al 11 3205 8813 y recibirlo gratis todas las mañanas. Bueno, primero empezamos por las buenas noticias, que están buenas. Bueno, ayer dirigió un mensaje nuestro ministro de Economía y candidato presidencial de Unidos por la Patria, de Unión por la Patria, ¿sí?, notificando de que en el día de ayer giró al Banco Central, el Fondo Monetario Internacional, el desembolso de este acuerdo de 7.400 millones de dólares, más los 2.700 que lleva acumulado el Banco Central con las operaciones tributarias, ¿no?, que importan al ingreso de dólares. Bueno, les cuento que contamos con una reserva en el Banco Central de 10.200 millones de dólares. Cuestión de que nos pone muy contentos porque estamos en un proceso de estabilidad. Lo único que falta es acomodar a todas las bestias, a todos los vampiros que están permanentemente remarcando, como los Peña Brown en la Anónima, remarcando y generando inflación exógena al costo de los productos, fuera del costo de los productos, que es el sistema que tienen estas bestias de poder combatir a los gobiernos, ¿no es cierto?, los gobiernos nacionales y populares. Estamos con nuestro programa número 34 en esta temporada 2023. Te cuento que ya llegamos al programa 181 de que empezamos en esta radio, allá por febrero del 2020, y también escuchamos el anuncio muy interesante que dio el presidente esta mañana, a las 8:05 de la mañana, el compañero Alberto Fernández, diciendo que ingresamos como miembro pleno
al BRICS, que ahora se va a llamar BRICSA, y que están informando, algunos como C5 Milei, C5N era, me confundí, están informando que es un canal dedicado a Milei. Les cuento, es interesante para verlo. Lo que era antes C5N se llama C5 Milei. Así que pueden escuchar noticias sobre el aparato la bestia esta, todos los días, sin ningún problema. Están en plena campaña. Y no mencionaron nada, ni hicieron análisis tampoco. Yo fui secretario de la Junta de Gobierno de la Cámara Internacional de Comercio del Mercosur, una ONG internacional, ¿sí? Un organismo no gubernamental, pero que nucleaba 4 estados, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, que eran miembros plenos de este organismo, ¿sí? Este organismo formaba parte de la Asociación Latinoamericana de Integración, que nucleaba 22 capitales de nuestra región latinoamericana, ¿sí? Pero de los estados miembros plenos eran estos 4 países que forman el Mercosur. Los demás estados eran estados libres asociados, como en el BRICS lo es Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera. La Argentina, a partir del 5 de enero, pasa a formar parte, o sea, forma ya este Estado libre asociado. A partir del 5 de enero pasa a ser Estado miembro pleno, ¿sí? Esto quiere decir que tiene derecho a voz y voto. Los otros pueden hablar, pero no votan ninguna decisión. Y además la Argentina puede ser en algún momento presidente pro tempore del BRICSA, que ahora se va a llamar BRICSA, porque se añade a Argentina. Entonces, es importante porque esto lleva más de 3 años de trabajo oficioso, con alguna medida oficial también. Las relaciones oficiosas son las que se celebran previo a celebrarse las relaciones oficiales, que son las diplomáticas. Las relaciones oficiosas son las relaciones que no se sujetan, son, digamos, la rosca política, la gran rosca política, las ligas mayores en la política internacional, y que no se sujeta a las leyes eternas de la diplomacia, sino que trabajan previamente para después llegar a celebrar acuerdos oficiales sujetos a las reglas diplomáticas. Pero primero están reglas oficiosas, sentarse como ave de un mismo plumaje en la misma mesa para discutir todo, ¿sí? Pues los embajadores son como las abuelas, nunca hablan mal de los nietos, exactamente igual, entonces son insípidos, están sujetos a la regla de diplomacia. A este gobierno le llevó 3 años, lo del BRICS, y el 22 de agosto del año pasado, el compañero Alberto Fernández, en el ejercicio de la Presidencia de la Nación, emitió una nota oficial de solicitud al Xi Jinping, que es el presidente de China y el presidente pro tempore del BRICS. Y recibió una notificación en estos días sobre la aceptación como miembro pleno del BRICS. O sea, va a llamarse BRICSA, ¿sí? Además de Sudáfrica, está la Argentina, ¿sí? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y Argentina. Esta es la novedad. Y entramos en nuestra editorial de este 24 de agosto de 2023. Y como siempre nos dijo Eva Perón, nunca olvides que lo único que un gorila, como los que vemos hoy en la góndola, te va a dar es siempre más dolor, más miseria y más pobreza. Se engaña al pueblo trabajador como si hubiera sufrido poquito. En Argentina es el país de mayor riqueza en el mundo, por eso entra en el BRICS, que por haber sido sometido a un sistema político imperialista se ha convertido, esto lo vamos a hablar en el segundo bloque de este programa, se ha convertido en una colonia donde todo se debate para mantener la división de criterio del pueblo. Pueblo dividido, pueblo controlado. Y debido a ello, un pueblo dividido por la diversidad de opinión que nunca alcanza la unidad de concepción para la unidad de acción ciudadana. Por esta causa la Argentina es un país riquísimo y el pueblo argentino un pueblo pobrísimo, ¿sí? Donde los periodistas y los falsos políticos piensan que las consecuencias actuales son reversibles, pero ninguno te examina las causas, porque si vos sabes las causas, saldrás a buscar las soluciones. Por eso los científicos que quiere vender Milei y el CONICET, ¿no es cierto? Porque no te explica las causas. Y las causas son estos 40 años de falsa democracia impostora y la doctrina política de este criminal genocida que fue Martínez Dios, que dictó y consolidó el sistema político al que adhieren
todos los que conforman este globo de gas abstracto que llaman la política. Viste que nunca te explican qué es la política. Dicen, no, la política. Digo, ¿qué carajo es la política? Bueno, es este globo de gas, ¿sí? Además lo discutimos, lo debatimos, decimos, no, porque el espacio, otro globo de gas, que es un espacio, no es una organización. Con excepción de la patriada, siempre insisto, Néstor Kirchner, hoy seguimos el sistema político de Martínez de Oz. Y que vivimos según su evangelio de 12 puntos para que todos cumplieran estrictamente con su receta, lo demás es puro cuento gorila, progresista y libertario, solo que ha llegado el tiempo de poner un manifiesto, por eso Milei, y se ha infectado el sistema electoral con fantasías libertarias e individualistas, hasta que los sectores sociales empobrecidos piensan salvarse con la dolarización, para que elijan con su voto la autoeliminación en aras de la libertad, el autoexterminio, ¿sí? La libertad a los dólares, etcétera, como si fuera un sistema justo y lícito de desigualdad con injusticia social. ¿Por qué no? Un poquito de justicia social al que le falta avise. Un país riquísimo y al mismo tiempo empobrecido, donde hasta ayer el hombre y la mujer luchaban por la liberación nacional de todo este exterminio, daban hasta la vida por Evita y por Perón, y hoy solo se aíslan con una mueca cínica de indiferencia, pero en lo propio, que son sus vecinos, que es su país. Se ha producido el estallido y colapso social, pero a la inversa un estallido y colapso social. El ser humano prefirió aislarse, pero expresarse en toda la gama de la violencia estructurada, el asalto, el homicidio por arrebato en la calle, el saqueo en la poblada, la policía corrupta, el gatillo fácil, la injusticia prostibularia, el femicidio y la criminalidad familiar, el narcomicidio habitual en Rosario, por ejemplo, son todas causas que provienen de estos 12 puntitos que construye una sociedad insectificada, ¿sí? En vez de una sociedad independiente, soberana y justa, y socialmente justa. Este fenómeno que Perón hace 70 años lo denominó insectificación de la sociedad, los seres humanos reducidos a convivir como insectos, ya ni siquiera importan las vidas humanas, sino el sistema depredador del saqueo financiero. El dólar libre o blue, el dólar financiero, la libertad de precios sin controles de Estado, la libertad de la cotización del dólar sin control, la libertad de la dolarización de las operaciones comerciales en el país, la libertad del comercio externo e interno sin controles, la libertad de los alquileres, que ayer intentaron eliminar la ley de alquileres vigente, inclusive Milei, la apologética del genocidio del 24 de marzo de 76, su candidata a vicepresidenta, se levantaron y se fueron de la Cámara de Diputados, cuando nunca presentaron un proyecto en lo que va de tiempo electo como diputados nacionales. Es una libertad total, ¿sí? La libertad de los alquileres y el déficit habitacional, esto es tremendo. La canasta familiar inaccesible que somete a la pobreza, la privatización de los servicios públicos y las funciones estratégicas del Estado, con la fantasía de la tercerización, ¿sí? La fantasía, ¿sí? Porque así le ahorramos gastos al Estado, que somos todos. Y la privatización de los sectores públicos. Esto ha llevado a la construcción de la doctrina liberal para la confrontación histórica de la izquierda y la derecha, que ha producido una regresión agobiante ¿contra qué? Contra la justicia social. Se pretende consolidar el modelo de saqueo financiero y económico con la llegada de Milei, el desembarco final en los medios, distorsionando la realidad dictando la verdad con la mentira. Ese pueblo trabajador, el pueblo humilde de la patria, que aquí en todo el país está de pie y lo seguirá al peronismo, pero está allí, en el pueblo. El líder humanista del pueblo, porque ha levantado las banderas de redención, de justicia de los trabajadores, el pueblo seguirá al peronismo y lo seguirá con la opresión de los traidores de adentro y de afuera, que en la oscuridad vean de la noche, quieren dejar el veneno de las víboras en el alma y en el cuerpo del pueblo, que es el alma y el cuerpo de la patria, pero no lo conseguirán. Esto se los aseguro, como no han conseguido en 40 años exterminar de raíz al peronismo, jamás la envidia, como decía Evita de los Sapos, podrá callar el canto de los zorzales, ni la víbora detener el vuelo de los cóndores del pueblo peronista. Yo le pido a Dios que nos permita que a estos insectos levantar la mano contra el pueblo, porque
Pienso que saldrá Evita y será Millones, como dijo, con el pueblo trabajador, y saldrá con los descabezados de la patria para no dejar en pie ningún ladrillo que no sea argentino y peronista. Los vendepatrias de adentro, que se venden por 4 monedas, están también al acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles porque somos la patria misma. La evolución industrial argentina del liberalismo impuesto con sangre y destrucción económica y social, y la eliminación de 2 generaciones de clase dirigente que produjo la fuga penal y delincuente del capital financiero bancario, más el industrial, más 30.000 desaparecidos, sustitución de la promoción industrial, de la promoción minera, de la ley de compra nacional por la sustitución de importaciones indiscriminadas en libertad, la teoría de Inglaterra, el tercer del mundo, y Argentina, el granero del mundo, la sociedad criminal financista de Martínez Dios, involución comercial, destrucción productiva, jefes y patrones de fugas ilegales financieras al exterior. Hoy el 64% de la renta de cualquier empresario que vos te reunís y hablás, yo, habiendo sido miembro de la Cámara Internacional de Comercio Mercosur, teníamos cerca de 730 empresas asociadas. En aquella época, el 27% de la renta que producían las empresas industriales provenía del mercado financiero. Hoy el 74% de la renta de las empresas, estoy hablando de Cargill, Monsanto, Dreyfus, Molinos Río de la Plata, Alvar, Techin y compañía, el 64% y el 74% de la renta de estas empresas es financiera y extraterritorial, de ahí provienen, que son los promotores de la supresión biológica de los sectores desamparados del pueblo, que hacen mano de esta gente la estrategia política y el desarrollo social del pueblo, y que hoy definen a nuestro pueblo saqueado, al estado de la miseria, como hemos escuchado, a este boludo de juez o a otro boludo más, como un pueblo de mierda. Característica, yo diría que esta gente ya tendría que ver a ver si pueden ir a vivir a otro lado, en serio. Característica del enamoramiento social por el liberalismo, sentado en la Fundación Mediterránea. O sea, ¿qué te puede dar Carlos Melconian o la Fundación Mediterránea? Me pregunto yo. Te explico. Expansión financiera del capital de trabajo argentino en el exterior a escala planetaria completa sin controles de Estado. Este es el modelo de Carlos Melconian. Unificación del mercado financiero a escala mundial con una red de gobernabilidad financiera internacional sin intervención del Estado. La banca privada invadiendo nuestro país por medio del apalancamiento de deuda a través del rencaje bancario, o invasión armada irregular del narcotráfico en lugares como, por ejemplo, Rosario. Porque Rosario es una invasión armada, amigo. Cuando están llevan muertos como 400 personas lo que va del año. Esto es una invasión armada, no es otra cosa. Y el desarrollo de territorio terrorista. Compañías mundializadas, desarrollo y producción y distribución a escala planetaria, con independencia de criterios del Estado argentino o de la nación argentina. Fortaleza de organismos supranacionales para construir la globalización. Cuando hablo del narcotráfico, yo quiero alentarlos que desde el puerto de Rosario, el 28 de abril de 1976, el almirante Eduardo Emilio Macera despachaba el primer buque de cargas que transportaba 260 toneladas de clorhidrato de cocaína y 400 toneladas de marihuana con destino al puerto de Reggio, en Calabria, en manos de la 'Ndrangheta. ¿Sí? O sea, nadie se asuste de que hoy Mauricio Macri represente la 'Ndrangheta, o tal vez Milei, ¿sí? Porque vienen de ese mismo tronco, de esa misma raíz. Pero fíjense quién empezó con el narcotráfico. ¿Saben cómo? Con el acuerdo de Videla y Suárez Banzer, el presidente de Bolivia. Esos fueron los que hicieron el acuerdo de acopiar clorhidrato de cocaína en Santa Cruz de la Sierra y de ahí bajar con un convoy hasta Rosario, pasando por Jujuy, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, entrando por el norte de Santa Fe hasta el puerto de Rosario, hasta la zona franca boliviana del puerto de Rosario, porque Bolivia tiene puerto propio en Rosario, y de ahí se despachaba el clorhidrato de cocaína de esto que llamaban el Tren Blanco de Santa Cruz, que lo funda Videla y Suárez Banzer, de Bolivia. El jefe del cuerpo de ejército con asiento en Rosario era el general Galtieri, que era el custodio militar de esta tranza,
de esta tranza narcotraficante, y Emilio Macera fue el operador en persona que despacha el primer buque, y después deja un asiento militar de la Armada para el despacho regular de una vez por semana de volúmenes de ese tipo. Se llegó hasta 2.200 kilos, 2 toneladas, 200 kilos, ¿sí? por semana de clorhidrato de cocaína, proveniente de Colombia, de Bolivia y de Perú y Paraguay, la marihuana. ¿Sí? Así que esto no es novedad, lo de Rosario. Tiene historieta y tiene raíz. ¿Sí? También plantea el plan de Melconian las restricciones a la distribución de utilidades al trabajo, retroceso de legislaciones laborales, revolución tecnológica, informática y comunicacional con base en una realidad externa basada en las tecnologías de ilusión, inaplicables y muy distintas a la necesidad local. Por ejemplo, la robótica. ¿Sí? Cultura de la imagen bajo control monopolio global como TN, La Nación Más y C5N, constitutiva de la realidad falsificada dictada por el régimen de desinformación mediática. El carácter inmaterial del mayor valor de las mercaderías por diseño, desarrollo, maquinaria, ¿sí? que son las mismas que venden en la salada, más que tienen etiqueta. Esto somete a la emisión monetaria sin contraparte real en productos de valor tangible, es decir, una emisión monetaria para comprar el IX. Los elementos del plan de moronamiento argentino con supresión productiva, desde el 8 de julio de 1989 hasta el 20 de diciembre del 2001, se legisló para impulsar la demolición de las industrias, los comercios, la desocupación a cambio de la limosna social de los planes de empleo de la siguiente manera. Suspensión de las promociones industriales. Artículo 4 al 10 de la ley 23.697 del 1 de septiembre de 1989. ¿Sí? Supresión de las promociones mineras. O sea, las promociones industriales implicaban el desarrollo de la industria, que hasta la caída de Isabel crecía al 9% anual, con el PBI al 8% anual. Suspensión de las promociones mineras, artículo 11 al 14 de la misma ley 23.697, sancionada el 1 de septiembre de 1989. Supresión del régimen de compra nacional, esto habría la importación de las casas de M2, que comprábamos trabajo en Argentina, porque comprábamos pantalones, camisas que se hacían acá, pero las traíamos de Laos, de Vietnam, de cualquier lado. Supresión del régimen de compra nacional, por lo tanto dejaban de arancelar este tipo de productos. Artículo 23 de la ley 23.697 del 1 de septiembre de 1989. Además, el Menemato decreta que el Poder Ejecutivo puede dictar las normas reglamentarias que sean necesarias con el fin de facilitar la fuga de utilidades de inversiones extranjeras. Artículo 16 de la ley 23.697, la que dije recién, sancionada el 1 de septiembre del 89. La anterior, la 23.697 de Reforma del Estado, promulgada el 16 de agosto de 1989, con la que se despojó al Estado Nacional del pueblo argentino de todo su patrimonio público, empresas de Estado, recursos naturales como el litio y compañía. La ley 24.241 de convertibilidad, promulgada el 27 de marzo de 1991, donde a partir de su artículo 11 se despojó a los particulares de sus bienes, dado que el artículo dispone que las deudas que tenía el pueblo argentino deberán realizarse en la moneda extranjera concertada por la convertibilidad, o sea, en dólares. O sea, se dolarizaron todas las deudas privadas y públicas de las familias. Se dolarizaron las deudas. Luego del 2000 se legisló el desamparo del trabajo con la ley de reforma laboral, también el saqueo, los depósitos bancarios con el megacanje y el blindaje financiero de la mano de Cavallo y de Ricardo López Murphy. Las fuentes de producción industrial sufrieron una demolición implacable, única en el mundo, vayan sumando, del 24 de marzo de 76 al 12 de mayo de 1986, en pleno gobierno de Alfonsín, desaparecieron 18.000 establecimientos industriales principales del país con más de 5.000 puestos de trabajo promedio cada uno. Fuente de información, Consejo Argentino de Industria, publicado en La Nación el 12 de mayo de 1986 en su página 14. Del 12 de mayo de 1986 al 20 de octubre de 1988 desaparecieron 52.000 establecimientos industriales. ¿Sí? Fuente de información, pleno gobierno de Alfonsín. Fuente de información, Consejo Argentino de la Industria, publicado en La Nación
el 20 de octubre de 1988, página 13. Es decir, el modelo liberal se instaló y se desarrolló con la democracia fraudulenta. Eso es lo que quiero decir, pues estos datos son concretos, los pueden consultar. Del 8 de julio de 1989 hasta el 20 de diciembre del 2001, ¿sí? Desaparecieron, acá le di un golpecito más porque andaba un poco atrasados, 108.000 establecimientos industriales y comerciales fueron cerrados. Fuente de información, Unión Industrial Argentina, la UIA, la sacrosanta UIA, satánica, publicaba en La Nación el 20 de diciembre del 2000, página 14, quedó demostrado que esta modalidad de saqueo de la economía, dictada como política de Estado por Martínez Dios y consagrada por los demócratas, que se rasgaban las vestiduras, como los fariseos frente a Jesús, quedó demostrado que esta modalidad de saqueo de la economía se montó sobre dos elementos criminales. El primer crimen original, la sangre del Holocausto argentino, de mucho más de 30.000 víctimas asesinadas y desaparecidas, comenzando con la construcción de violencia estructurada, de la violencia estructurada que hoy sufrimos en cada barrio, porque esto es una doctrina de violencia estructurada, y la corrupción del Estado generalizada, que fue necesario emplear para corromper y romper los mecanismos económicos anteriores y las fuerzas sociales organizadas que lo sustentaban. Romper el movimiento obrero organizado y crear 2 o 3 o 4 centrales obreras, cuanto más dividido, movimiento organizado dividido, movimiento obrero organizado controlado. El segundo fue sostener, acuérdense de la ley Mucci de Alfonsín, que trató de eliminar la legislación sobre asociaciones gremiales, para eliminarla directamente, desaparecer los sindicatos, ¿sí? El segundo, este fue el ministro de Trabajo de Alfonsín, Mucci, que venía encima del gremio gráfico, de un hombre de izquierda, ¿no? El segundo fue sostener el continuismo sin prolongar el genocidio físico de más desaparecidos, dictando la realidad a través de los medios de comunicación. Así llegó Alfonsín al gobierno, convalidando deuda externa de 47.000 millones de dólares, sin cuestionar un solo dólar, y las leyes de indulto a la dictadura, como el PC, el Partido Comunista, lo propuso en campaña electoral en el 83, donde proponía una alianza cívico-militar como forma de pacificar el país. El Partido Comunista, estoy diciendo. Está en la causa de la Junta, denunciada hace poquito en televisión, en Desiguales, que quedaron todos sorprendidos, porque Patricio Echegaray propuso esto, y esto está en la denuncia a la Junta, ¿sí? En el proceso. Radicó su final en el delito estructural del Poder Judicial junto al plan económico y el sistema monetario que posee como patrón al dólar ilegal, ¿no? Es el patrón del peso argentino. Destruyó el motor de desarrollo argentino con el genocidio económico de la producción industrial, destruyendo la política nacional que se basaba en movilizar y convertir sus amplios recursos naturales en bienes tangibles de valor agregado. El costo lo pagó el trabajador argentino. Con el último gobierno de Perón participaba un 48% de la riqueza que producía. Con Martínez Dios esa participación bajó al 13%, y hoy un trabajador, un obrero de la industria automotriz percibe el 4% de la renta que produce. Con Perón llegó entre el 48 y el 54. Se descapitalizó al trabajador y se descapitalizaron también las empresas de Estado. Se las obligó a girar utilidades del 24,7% de los gobiernos peronistas al 75% del Tesoro Nacional. Se desfinanciaron todas las empresas del Estado, aerolíneas, ferrocarriles, gas del Estado, Entel, etcétera, etcétera. Teléfonos, gas, petróleo, YPF, se descapitalizaron. Los obligaron a girar al Tesoro Nacional el 75% de las ganancias que producían, del 24,7% al 75%. Y después la campaña de Bernardo Neustadt y Grondona diciendo, son deficitarias, ¿cómo puede ser que el ferrocarril tenga 250.000 trabajadores? Claro, si le arrancás que en vez del 24 aporten el 75% de la renta que producen, se acabó el problema. Lo primero que son los trabajadores. Con la ley de convertibilidad para saldar los pasivos generados por el gobierno de Alfonsín y la dictadura militar, pero donde la masa trabajadora pagó todos los costos, el día anterior tuviste en tus manos 100 australes y el día siguiente te levantaste con 10 centavos de peso. Y con De la Rúa continuaba este siniestro plan de robo y saqueo. Se sacaron del sistema bancario nacional 193.000 millones de dólares físicos y se mataron 39 argentinos en la ciudad autónoma de Buenos Aires y varias decenas más en muchos lugares de nuestro país. Se robaron
Según la denuncia de Carlos Ger de los depósitos privados y empresarios de los bancos, los depósitos de los bancos se robaron 72.000 millones de dólares físicos. Perdón por el trueno, parece que va a llover. Pero bueno, estamos bien. Acá bien, no hay goteras ni nada, así que estamos genial. Bueno, y 110.000 millones fue el megacanje de bono de deuda Bonex, de la deuda argentina, a cambio de ni siquiera $1 entró depositado en el... ¿Se entiende, no? Le mandamos Bonex por 110.000 millones de dólares y no nos pagaron un solo centavo de dólar, ni siquiera, no $1, un centavo de dólar. Ahora vamos a hacer un tema musical evocando un poco la historia de Chico Novarro. Quiero contar un poquito cómo fue la historia de este trovador, este autor extraordinario del romanticismo argentino. En un pueblo ucraniano nació en 1989 Alberto Mitnick y se hizo zapatero. La Primera Guerra Mundial lo obligó a alistarse al ejército ruso, pero desertó y fue prisionero de Alemania. Luego la guerra terminó, Alberto volvió a su pueblo, pero no encontró a ningún familiar vivo en Ucrania. Comenzó a viajar y en Rumania conoció a Rosa Lerman. Juntos en 1923 decidieron emigrar a Argentina y se radicaron en Santa Fe. En 1933 nació su quinto hijo, al que llamaron Bernardo Mitnick. Y a los pocos años, por razones de salud, la familia decidió mudarse a Dianfunes, en la provincia de Córdoba. Bernardo, de chiquito, mostró su pasión por la música, el canto y la batería. Su debut fue en 1950 junto a su hermano Sam. Ocurre en Capilla del Monte, con un arreglo de rock and round the clock, ¿no? El rock del reloj, en los comienzos del rock. Años más tarde viaja un par de veces a Buenos Aires para buscar suerte en su afán de vivir de la música, lo que consigue recién en 1963, incorporándose al famoso Club del Clan, donde estuvo toda la movida, Palito Ortega, Nicky Jones, qué sé yo, un montón, Johnny Tedesco. Por entonces decide cambiar su nombre artístico de Mick Lerman, como se hacía llamar, a Chico Novarro. Y ahí comenzó la historieta. El nombre artístico provino de un dúo tropical que integró en 1961 que se llamó Los Novarro. Uno de los integrantes era grande, alto, y el otro era chico. Por eso el otro se quedó con el nombre de Chico Novarro. Desde entonces, este gran hacedor de canciones nos ha dejado una obra colosal: Carta de un león a otro, Debut y despedida, El camaleón, Un sombrero de paja, Nuestra balance, El último round, El último acto, Algo contigo, que vamos a escuchar hoy, Cuenta conmigo y muchos más. El tema de su autoría que más me gusta es sin duda su romántico, que escribió y presentó en 1992 en la TV, haciendo dúo con Silvana Di Lorenzo, por entonces esposa de Fernando Bravo, y que tituló Arráncame la vida. Y esta composición pone el acento en lo más doloroso que podemos sufrir los humanos al cabo de una vida, y que no es otra que sufrir el olvido de los seres que amamos. Y dice, el párrafo dice así: arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya lo he dado, apaga uno por uno sus latidos, porque no me ves, no me lleves al camino del olvido. Precioso, precioso. Así escribía este pibe, Chico Novarro, que se nos fue de gira para no volver este viernes 18 de agosto de 2023. Pero seguramente nunca lo llevaremos al camino del olvido. Y el tema musical de hoy le vamos a meter bala con Algo contigo en estilo de tango, y por nada más y nada menos que la Orquesta Romántica Milonguera, que es una fusión de puesta en escena, de arte, de música, de canto, de acting, y es muy buen estilo, ¿no? Así que escuchémoslo.
que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecer un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo. En Caput Rafael Correa. pasan cosas. En toda América del Sur se abrió una ventana de oportunidad para gobiernos progresistas. Rafael Correa. Llega Hugo Chávez, luego llega Lula da Silva, Evo Morales, Michelle Bachelet, quien te habla en Ecuador. Se avanzó muchísimo. Crecimos, tuvimos dignidad, soberanía, creamos bloques regionales. Estados Unidos, que tal vez tenía la vista en otro lado, no, ya prestaron atención. Radio Caput. Yo momentos muy duros, están dispuestos a todo. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Economía. El INDEC publica el consumo en supermercados, mayoristas, shoppings y comercios de electrodomésticos. El organismo difundirá esta tarde los datos del consumo en estos rubros y dará a conocer las encuestas sobre consumos y prácticas de cuidado de 2022 y comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar correspondiente al segundo trimestre de este año. En mayo, las ventas en los supermercados crecieron 0,2 interanual, mientras que en los grandes centros de compra la mejora fue de 12,5% en igual periodo. Con similar tendencia en los autoservicios mayoristas, las ventas a valores constantes marcaron en mayo un incremento de 2% interanual. Patricia Bullrich se reúne con gobernadores y legisladores para buscar respaldo a su candidatura presidencial. El encuentro se producirá a partir de las 11 en un hotel del centro porteño. Asistirán gobernadores en ejercicio de Juntos por el Cambio, mandatarios electos, legisladores en funciones y candidatos que están en las listas del espacio. Previamente a la reunión, Patricia Bullrich disertará en el Consejo de las Américas, que se desarrolla también en un hotel de la ciudad de Buenos Aires. Alerta amarilla por fuertes vientos para el oeste cordillerano y el sur de la Patagonia. Los vientos abarcan la zona cordillerana de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, así como para zonas de Santa Cruz y para Tierra del Fuego e Islas Malvinas. En el área cordillerana se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 70 y 100 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 120 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional recomendó a los pobladores que eviten actividades al aire libre y aseguren los elementos que puedan volarse. Más información en telam.com.ar. Informándote, estés donde estés, Radio Caput, informándote, estés donde estés, Radio Caput. Radio Caput. En momentos de crisis fiscal, donde está en peligro el gobierno, mientras la reforma contributiva solo parece aumentarme los impuestos, con vos me tomo todos los riesgos, porque invierto hasta lo que no tengo. Los números de Perón. En Caput. Bueno,
volviendo del separador romántico que le ponemos en el segundo bloque, nuevamente en el segundo bloque de Radio Caput, y entramos en clima. Y hablando un poco de las razones, las causas de esos 12 puntos que vengo insistiendo sobre Martínez Díaz, que forman parte de nuestro sistema político actual. Inglaterra y la caída de Perón es el nombre de esta editorial, nuestro segundo bloque. Y uno de los factores poco conocidos de la caída de Perón es la industrialización reciente del país, ¿sí? Esto significó, ¿sí? La revolución justicialista fue, en esencia, ¿sí?, sustancial, industrial, científica y tecnológica. Por eso tuvimos 3 premios Nobel en ciencias médicas y bioquímicas, como Federico Leloir, Bernardo Hussey, y César Milstein. Y solamente en todo el siglo XX, todo el mundo hispanoparlante, los que hablamos castellano, incluido España, produjeron 2, excepto la Argentina. Los 2 fueron españoles, Severino Ochoa y Santiago Ramón y Cajal. Y los demás, los otros 3, fueron argentinos. Esto fue producto de la revolución científica y tecnológica de Perón. Más la industrial, por lo tanto, esto significó un perjuicio considerable para los tejidos y cueros británicos, cuya exportación a Argentina disminuía rápidamente. La desconfianza británica se transformó en hostilidad, y cuando comprendió Perón que se preparaba a explotar las enormes reservas petrolíferas del subsuelo argentino, esto lo publicó el Journal de France en octubre de 1955, lo pueden consultar en la web, se escribe Journal de France, el Journal de France, de octubre de 1955, ahí está clarito el plan de desarrollo petrolífero del subsuelo argentino que planteaba Perón. En 1964 Perón escribió sobre el tema que nos ocupa: el Imperio Británico celebró mi caída como una victoria típicamente inglesa ante la Cámara de los Comunes. El delirante del entusiasmo de Winston Churchill desencadenó todos los fuegos de artificio de la pirotecnia verbal. Señaló que mi derrota era para el Imperio Británico un hecho tan importante como la Segunda Guerra Mundial. Señaló Winston Churchill frente a la Cámara de los Comunes, tiene un discurso que duró casamente 1 hora 23 minutos, que la caída, el derrocamiento y caída del gobierno de Perón fue equivalente en materia de éxito o igual a la Segunda Guerra Mundial para Gran Bretaña. O sea, también para Estados Unidos, ¿no? Ya sea de paso. Y que no se me daría, decía Perón, ni tregua ni cuartel hasta el final de mis días. La sentencia de Churchill se cumplió y Perón no tuvo ni tregua ni cuartel hasta el día de su muerte, que había hecho el gran prócer argentino para que Churchill lo considerase un enemigo en tales dimensiones del Imperio Británico de los Estados Unidos, ¿no? Algo muy simple: declarar y hacer efectiva la independencia económica del país, que fue solemnemente jurada por todo el gobierno en Tucumán el 9 de julio de 1947, donde inclusive nace, se procrea la Constitución Económica de la Argentina, aparte de la Constitución Política, que fue luego el 11 de marzo de 1949, se sanciona la Constitución Económica de la República Argentina, la Constitución Nacional Económica de la República Argentina, con la independencia económica. La puesta en marcha de esa independencia económica era revertir y recuperar para los argentinos los 3 millones de kilómetros cuadrados de la geografía que nos quedaba, ¿sí? ¿Sí? Y la recuperó Perón, ¿sí? Porque declaró la independencia económica, ¿sí? Entonces, hoy Gran Bretaña, afincado en las Malvinas, intenta recuperar lo que Perón les quitó, ¿sí? Fundamentalmente en nuestro territorio antártico. Entendamos que la Argentina, la provincia más grande de la Argentina es Tierra del Fuego, plataforma marítima continental y Antártida Argentina. Tierra del Fuego, plataforma, no digamos, Tierra del Fuego, isla del Atlántico Sur, porque eso es un verso. Tierra del Fuego, plataforma marítima continental y Antártida Argentina constituyen el territorio político de Tierra del Fuego, por lo tanto es la provincia más grande del país y no es Buenos Aires, como hasta el gobernador dice que Buenos Aires es la más grande. O sea, tenemos que trabajar un poquito con la cabeza y el pensamiento, pues nos vamos al horno, si no, ¿sí?
La puesta en marcha de esa independencia económica ha revertido y recuperar para los argentinos, como dije recién, los 3 millones de kilómetros cuadrados de la geografía que nos quedaba. Con la plataforma marítima continental y Antártida, no le quepa la duda a nadie de que la Argentina, el territorio argentino, en tamaño es superior que el de Brasil, para tener una idea, ¿sí? La Argentina primaria del pasto y de la vaca inglesa fue reemplazada por la nueva Argentina industrial, tecnológica y científica, la Argentina de Perón, consolidada jurídicamente en la Constitución Nacional de 1949, era la puesta en marcha del ideal de los próceres precursores de mayo de 1810. Era la revancha contra el brutal colonialismo que nos había impuesto Gran Bretaña durante un siglo y medio. Diría que desde 1776, ¿sí? Cuando anuncia la revolución industrial Sir William Pitt, que fue el primer ministro más joven del Reino Unido con 32 años, ¿sí? Lanza una doctrina de colonización, no a través de la guerra, sino a través del libre mercado, que es lo que tenemos hoy, porque de esos 12 puntos de Martínez de Dios son todas libertades, libertad de precio, libertad de exportación, y esto es lo que creó en 1776 Sir William Pitt como doctrina. Por eso la Argentina tuvo siempre dos corrientes de pensamiento político, una colonialista anglo-norteamericana y otra nacional y liberadora, ¿sí? Harry First, comando de contrainteligencia operativa del MI5 británico, disfrazado como el célebre historiador inglés de su disfraz contemporáneo, señala en el tomo 1 de su obra dedicada a la Argentina que antes del acceso de Perón al poder, la Argentina absorbió entre el 40 y el 50% de todas las inversiones fuera del Reino Unido, página 397, repito, que antes de que llegara Perón al gobierno, al poder, la Argentina absorbía entre el 40 y el 50% de todas las inversiones fuera del Reino Unido. O sea, la Argentina tenía en su territorio el 50% de las inversiones del Reino Unido en el mundo. Nosotros teníamos la mitad de las inversiones que el Reino Unido había hecho en el mundo, ¿sí? Antes que llegara Perón. Obviamente que después de Perón no le quedó ni siquiera un centavo de inversiones en Argentina. Por eso hablamos de independencia económica, no de taradeces, de la tasa bancaria, no. Independencia económica efectiva. Esto está publicado en el tomo 1, La Argentina, de Harry First, en su página 397, para los que quieren curiosear y consultar. Estas cifras son más que indicativas de los intereses de la obra del peronismo, que el peronismo había lesionado a los ingleses, ¿no? Si tenemos en cuenta que durante el decenio de 1946 a 55 Inglaterra tuvo que resignar ante Gandhi su presencia en la India y que Mohamed Mossadegh había puesto fin a los intereses ingleses del petróleo en Irán, comprenderemos la gravitación que nuestro país tenía en 1955 en el derrumbe del Imperio Británico, cuando el 50%, la mitad de las inversiones extranjeras de Gran Bretaña estaban en Argentina. Por eso, la caída y el derrocamiento de Perón fue tan importante o igual de importante que el triunfo en la Segunda Guerra Mundial. El reconocimiento de los Estados Unidos hicieron al poder de Perón y de la Argentina justicialista. Fue lo último que pudo soportar la metrópoli londinense de su ex colonia. El acuerdo Perón-Eisenhower con respecto a la explotación petrolera a través de la California Argentina iba a alejar por siempre de estas tierras a la Gran Bretaña y las otras potencias europeas asociadas al servilismo británico como Holanda y España. Fue entonces cuando Inglaterra se lanzó a la reconquista de Argentina. Siempre digo que la izquierda argentina combate, ¿sí?, al fascismo italiano, al fascismo de Franco en España, pero no al fascismo de la monarquía socialista nórdica, ni al fascismo de Holanda o los Países Bajos, ni al fascismo de Gran Bretaña. Eso se les escapa, ¿eh? ¿Sí? Se escapa de la agenda. Habría que revisar un poquito la agenda a ver qué pasa. Utilizó para tal fin dos fuerzas tradicionales y muy eficaces, Gran Bretaña, ¿no?, sus diplomáticos y sus agentes de inteligencia. Con respecto a ellos, dice Harry First, si el arte de la diplomacia consiste en inducir a otros a tomar decisiones que uno desea que ellos tomen, los agentes de contrainteligencia británicos en la Argentina practicaron este arte con grandes y oficiosos resultados para voltearlo a Perón, ¿sí? Los agentes diplomáticos británicos piden moderación a los actores cuando estos manifiestan sus feroces inclinaciones contra el imperio, les hacen zancadillas cuando avanzan demasiado bien o dan un empellón a otros en la dirección
que les parece conveniente. Y siempre posee un amplio inventario de siervos seducidos en las artes sindicales y políticas. Tomo 1, página 296 a 299 de la obra Argentina, la Argentina, del señor Harry Ferns. Ferns se escribe F-E-R-N-S. Harry Ferns. El general Perón desde su exilio escribía a Escalabrini Ortiz, fíjense en ustedes, usted es uno de los intelectuales argentinos que siempre vio claramente al enemigo británico real, como también al norteamericano gendarme de aquel otro. Y su recordado y poco difundido trabajo sobre los episodios de 1955 decía, quizá un error de nuestra parte fue no haber considerado siempre a nuestro gobierno como una etapa de la lucha secular contra Inglaterra y la anglosajona continental que se inicia con las invasiones inglesas de 1806, cuando Gran Bretaña veía con espanto como aquellas provincias unidas del Río de la Plata podrían llegar a convertirse, ¿saben en qué? En la Confederación Argentina de 7 millones de kilómetros cuadrados solamente en el continente sudamericano. Ese fue el peligro que vio Gran Bretaña. Otro capítulo es Inglaterra y la subversión. En los años que siguieron a 1955, la diplomacia británica no pudo demoler la colosal estructura levantada por la revolución justicialista de Juan Domingo Perón. La Argentina industrial, tecnológica, científica, cultural y social seguía en pie a pesar de todos los embates y de las más bárbaras políticas que se lanzaban contra ella. Los textos ingleses de la época no ocultan su preocupación por el problema. La cuestión se hace acuciante hacia 1972, cuando el general Perón confirma solemnemente su voluntad de regresar a la patria. Entonces aparece el segundo tomo de la obra del agente historiador. Digo, el primer retorno de Perón fue interceptado en Río de Janeiro, tuvo 12 horas detenido por Miguel Ángel Zavala Ortiz, por el canciller argentino, acompañado por un agente del servicio de inteligencia de la CIA, un colombiano, Jorge Alberto Roveros, que a posteriores se hizo llamar Tom Shannon, y era entre otros jefe del Pilo Bordón, de Tayana, ¿sí? Jefe ¿sí? En Latinoamérica, secretario de Asuntos Latinoamericanos, de Asuntos Latinoamericanos, ¿sí? Jorge Alberto Roveros. Este fue uno de los que participaba en la detención de Perón en 1964, junto al canciller del demócrata Ilía, Miguel Ángel Zavala Ortiz, y le pusieron pistola en la cabeza, lo querían asesinar. Los que pararon el asesinato fueron los militares brasileños, ¿sí? Porque si no, Perón no contaba el cuento, ¿sí? Entonces, aparece en el segundo tomo de la obra del agente y historiador británico Harry Ferns sobre Argentina, y así leemos lo siguiente. Como no sea mediante una guerra civil frente al retorno de Perón, una guerra civil devastadora, resulta difícil imaginar cómo puede deshacerse la revolución efectuada por Juan Domingo Perón. Página 247 del tomo 2 de la Argentina, escrito por Harry Ferns. La guerra civil devastadora se desató para nuestra patria, programada y bien pensada por los estrategas ingleses para deshacer la revolución justicialista desarrollada por Perón, y llegó a nuestras playas. No vino solamente con palabras, sino vino con armas procedentes de Inglaterra. Recuerdo el 18 de abril de 1974, un diplomático, yo estaba ejerciendo la subsecretaría de Promoción Social de la Nación, yo asumí el 13 de marzo de 74, y el 18 de abril un diplomático británico de nombre Mike John Bishop fue detenido en el momento de introducir al país un contrabando de armas. El diario La Nación, para aquellos que tienen la curiosidad, inicia la reseña del gran escándalo en estos términos. La justicia federal en lo criminal y correccional investiga lo relacionado con el secuestro efectuado el 10 del actual, es decir, el 10 de abril, por el personal de Prefectura Naval Argentina, de varios bultos que contenían una pequeñez, una distracción, 175.000 proyectiles calibre 9 milímetros, 175.000 proyectiles calibre 9 milímetros de munición de guerra acondicionados en cajas utilizables para pistolas, fusiles y ametralladora, que fueron desembarcados del rompehielos de la Marina Británica Endurance, ¿sí? Que después es hundido en Malvinas. Y tras dar detalles asombrosos sobre esa invasión virtual en el propio puerto de Buenos Aires, la crónica da cuenta de la inmediata libertad del diplomático involucrado, a la vez que señala, como trascendido, que Gran Bretaña
había dado al Poder Ejecutivo las explicaciones del caso, lamentando no haber cumplido los trámites que hubiera debido realizar en caso ante nuestra Cancillería para traer 175.000 proyectiles 9 milímetros a la embajada, no sé, iban a festejar la independencia de Inglaterra. Nunca se hicieron públicas las explicaciones que había dado Gran Bretaña, jamás se conoció la actitud del ministro de Relaciones Exteriores de aquel entonces. Dejó el tema para los historiadores revisionistas que quisieran ocuparse en los años que van del 73 al 76 al descubrimiento de ese contrabando inglés de armas. Siguieron otros dos, de los que solo informó el diario Mayoría de aquella época, uno interceptado en otro buque inglés y el tercero en una aeronave de British Caledonia. Los contrabandos de armas se descubrieron y fueron 3. ¿Cuántos fueron los que no se detectaron? Nunca lo sabremos, pero sí todos recordamos que la guerra civil devastadora lanzada anónimamente contra el tercer gobierno del general Perón tenía entonces 4 frentes bien definidos. Primero, el terrorismo bélico con crimen planificado. Segundo, el terrorismo periodístico con la tergiversación organizada. Tercero, el terrorismo político con la traición reiterada. Y cuarto, el terrorismo económico con el desabastecimiento, los vaciamientos de empresas y el sabotaje de producción. Bueno, llegamos al fin de nuestro programa, ¿sí? La seguimos el sábado con esta editorial que sé que a muchos les interesa y para retomar un poco este tema que son de profundidad. Muchas gracias, les mando un gran abrazo. Hasta el jueves que viene. Esto fue Los Números de Perón con la operación de Lali. Gracias. Y les mando un gran abrazo. Como siempre, viva la patria, viva Perón y nuestro proyecto Nacional y Popular, que es la Revolución Justicialista. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Los Números de Perón, el Perón económico, el accionariado obrero. Después de derrumbar el valor de la moneda. A favor del pueblo y en contra de la deuda externa. Porque mientras los mercados están cayendo, mi amor por vos continúa creciendo y con alta rentabilidad. El Perón económico y la familia, el Perón económico y el jubilado. El Perón económico desde la niñez hasta la ancianidad. Los Números de Perón. Viernes a las 10. En Caput. En Caput. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nelly Minyersky. Pasan cosas. Gracias Radio Caput por ser como nuestra casa, ser como nuestro hogar de todos aquellos y aquellas que pensamos en un país más justo, en un país con paz contra los bandos. Radio Caput. Para Radio Caput es un honor. Radio Caput es tu casa. Y yo la siento mi casa. Esas cosas. Como dije antes, con el alma.